Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. Buenas tardes, me queda mucho gusto. Pues, llegando Buenas tarde, tardes, Lick. dice la ¿Ya fue a expresión. votar, Lick? No pude ir usted, hombre, porque A la gran, hombre. o eran ustedes o era el colegio. Nos decidí por Mejor ustedes. nosotros, sí, mejor. Gracias, Lick. Sí, no me hubiera dado tiempo y tuve mucho que hacer en la oficina y salir a las 4:30 para allá, pues no iba a llegar a tiempo a las clases, entonces, pues ni modo, ¿qué se va a hacer? Lick, una pregunta. ¿Usted asiste a las reuniones de junta directiva? Es que fíjese que los que tuvimos retrasadas el año pasado nos están volviendo a pedir que paguemos la retrasada. Sí, no, no sé, ¿No? fíjese, no, a nosotros no nos citan para eso. Ya. Eso ya lo decide directamente la junta directiva. Ah, bueno. Gracias, Lick. Ujú. Bueno, vamos a continuar, empezar nuestras clases el día de hoy. Hoy vamos a ver la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. Y aquí, pues, utilicé el ejemplo de un analista, ¿verdad? Y él lo divide en clásica y nuevas corrientes, ¿verdad? Me imagino que ustedes en introducción al estudio del derecho vieron la naturaleza jurídica de ciertas ramas como derecho público y privado. Y entonces en esta también, que es muy similar a la que nos proponen siempre o nos enseñan al inicio, está también la clásica dividida en pública y privada. La pública o publicista en algunos sectores es una rama del derecho público eh, derivado que pretende proteger a grandes mayorías, fenómeno que permite la intervención del Estado. Eso es la pública, principalmente porque permite la intervención estatal. La privada es de naturaleza, como lo indiqué aquí, privado totalmente, y valga esa redundancia, porque la relación de trabajo se inicia con un contrato. Y esa relación de trabajo, pues es entre dos particulares, uno denominado empleador y el otro trabajador. Entonces, para descubrir la naturaleza jurídica de una institución, normalmente acudimos a estas clasificaciones. Y cuando hacemos el estudio, lo primero que debemos de ver es hacia dónde o qué es lo que está cubriendo. Y segundo, que el Estado tenga una intervención. Y cuando se detecta eso, entonces decimos es pública. Pero cuando no encontramos eso, entonces buscamos si es privado. Y en lo privado es bastante sencillo porque nace de esas relaciones totalmente privadas, patronos y trabajadores. Y entonces, y por un contrato, evidentemente. Entonces se le denomina privado. Y con base en eso, entonces empieza el análisis en el derecho de trabajo, que si es privado o es público. En el derecho de trabajo, definitivamente sabemos que la forma en que nace un contrato es mediante el acuerdo entre dos partes. Y ese acuerdo de dos partes es patrono y trabajador. Al inicio cualquiera puede pensar, bueno, entonces es privado, porque esa es la naturaleza jurídica del derecho laboral. Pero no es privado, sino que es de naturaleza pública. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces cómo está eso? ¿Va?
sí, pero no, ¿verdad? En esa expresión popular, ¿verdad? Sí lo es, pero a la vez no lo es. Es decir, inicia desde la perspectiva de una relación particular, pero viene la característica acá, que una vez se firma un contrato o inicia la relación de trabajo, el Estado inmediatamente protege a esa relación laboral. Y esa relación es patrono y trabajador. Entonces, aunque nazca en una relación privada, por así mencionarla, el Estado entra a protegerlo y no solo a ese trabajador, a las partes y a todos los trabajadores en general. Y entonces, por esa razón, se le denomina o se indica, su explicación es que es de naturaleza pública. Y de esa manera también está regulado en el Código de Trabajo. Su naturaleza jurídica es pública. Bueno, ya expliqué esa teoría clásica, ¿verdad? Pero hay otros un poquito más analistas, ¿verdad? Doctrinarios, estudiosos. Otra vez tenemos a Lucía ahí, miren, mírenla, miren. Está pero interesada en la llamada. Bueno, les decía que otros estudiosos pues también agregan, ¿verdad? Porque no se quedaron conformes con esa explicación que se le da respecto a su naturaleza, ya sea pública o privada. Y entonces dijeron, no, señores, es una corriente mixta, otros le llamaron dualista, ecléctica, porque es la única manera que explica la existencia de, de las dos, ¿verdad? Que se fusionaron de tal manera para generar un nuevo derecho de trabajo. Y entonces dijeron que es mixta, tiene de ambas, ¿verdad? Y pues la explicación pues es bastante lógica, ¿verdad? Cualquiera de ustedes a simple vista puede decir, no, no tienen toda la razón, ¿verdad? Porque no se explica muy bien el tema de que sea pública. Porque si nace de lo privado, en lo privado, pero entra a proteger al Estado, entonces tiene de las dos. Y como consecuencia es mixta. Y pues es un análisis muy aceptable, ¿verdad? Porque definitivamente entendemos eh, que la situación es que existen las dos corrientes ahí inmersas de la clase. Otros indicaron derecho social, porque regula el interés de un grupo social. Pues no necesariamente un grupo social, ¿verdad? Porque es de aceptarlo totalmente, tendríamos que decir que podríamos llamarle un derecho obrero, ¿verdad? Pero no es así, sino que es un derecho del trabajo, ¿verdad? Y la seguridad social. Bueno, esa no muy aceptada. Pero otros estudiosos dijeron, bueno, está bien, entonces es un derecho ad hoc, porque contiene normas de orden privado y también de orden público, y que una vez fusionadas ambas, adquieren una fisonomía propia, es decir, un derecho de trabajo. Entonces dijeron que es un derecho ad hoc. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que ustedes me den sus apreciaciones antes de que yo pase a otro tema. Entonces, con 5 minutos más que suficiente. ¿Qué opinan de esto? Y en dónde, para ustedes, cuál sería la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. 5 minutos y pueden abrir sus micrófonos. Buenas tardes. Para mí es la tesis dualista mixta, ya que empieza con un contrato privado y luego la protege el Estado, es pública. Entonces, para mí esa es la corriente aceptada.
Ya, ya. ¿Alguien más? Lidia Creo que es, Amarilis, ¿qué opina? Perdón, Lisette, dígame. creo que la naturaleza sería pública, ¿Por porque qué? porque el derecho público está para recibir el conflicto que viene derivado del contrato entre dos partes, pero ellos están ahí para recibir ese conflicto. Pero ya escuchó, yo lo mencioné y lo aprueba Carlos, él dice que es mixta porque tiene de las dos. ¿Qué dice al respecto? A ver, Lisette. ¿Alguien más? Dígame, Lisette, escucho. Eh, pero como dice naturaleza jurídica, o sea, se va a tratar un hecho eh, donde el Estado va a defender a una persona porque ha sido violentado sus derechos. Estoy de acuerdo con eso. Lo único es que como estamos descubriendo la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, explicamos la teoría clásica y que usted respalda y dice que una de ellas es que es la pública, pero al tenor de estas nuevas corrientes explica la teoría mixta que contiene las dos. Y Carlos Arriola indicó hace un momentito que para él es mixta porque tiene de ambas. Entonces, cuando usted defiende la teoría pública con relación a las nuevas corrientes, ¿cómo puede argumentar usted la defensa de su planteamiento? Porque bueno, yo pienso que lo que persigue el derecho del trabajo es defender las personas que han sido violentados sus derechos constitucionales con No, respecto a no. la parte laboral. Muy bien. No es necesario utilizar todavía ese término, sino significa que el Estado quiere proteger, ¿verdad?, los intereses de los trabajadores. Y por esa razón usted manifiesta que es público. Muy bien, ya entendí bien su punto. Eric León. Licenciada, buena tarde. Pues yo apoyo lo que dice el compañero, porque en el sentido que es mixto, porque primero inicia una relación privada entre el empleador y el empleado. Hasta ese punto, sin conflicto alguno, el Estado no tiene nada que entra o interviene en el momento de, como decía la compañera, se ocasiona algún problema jurídico o que se está violentando sus derechos, pero inicia como, pienso yo, ¿verdad? Inicia como privado y dependiendo de los problemas que puedan suscitar, puede ser público, porque ahí sí ya interviene el Estado. Es como yo lo veo. Ya. Bueno, les comento. Hice pues que es la manera de que participaran, por lo menos en este temita, porque lo importante es siempre saber por qué es público, por qué es privado, y pues lo entendieron muy bien, ¿verdad? Lo único es eh, que al final de cuentas, cuando uno pregunta cuál es la naturaleza del derecho de trabajo, la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, pues me deben de responder, digamos, con argumentos legales, ya, ¿verdad? Porque no se los había, se los mencioné al inicio, pero no lo captaron. En realidad, la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es totalmente pública. ¿Por qué razón? Ya lo expliqué. Aunque nazca en esa relación, el Estado está protegiendo al trabajador. La teoría que indica que no importa que la relación empiece con un contrato o la relación laboral, desde ahí el Estado entra a proteger. Pero antes de eso también
bien lo hizo porque ya reguló lo referente a qué es una relación de trabajo y regula qué debe contener un contrato de trabajo y cómo debe celebrarse. Y entonces la naturaleza jurídica del derecho de trabajo para nosotros es totalmente pública. La tarea que van a tener, ninguno de ustedes tiene por qué estar dando las respuestas cuando yo pongo una tarea, tienen prohibido hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es que agarren su código y empiecen a revisarlo y buscar dónde está, todos, ¿verdad? No quiero que estén dando respuestas por mensaje ni nada, sino que cada quien va a buscarlo. Entonces, me van a buscar el fundamento legal en donde indique que la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es pública. Esto que yo acabo de explicar son las teorías doctrinarias sobre la naturaleza jurídica. No dije la naturaleza jurídica propia, ¿verdad? Sino que hasta ahorita estoy diciendo que la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es pública. ¿Y qué van a hacer? Buscar el fundamento y lo van a anotar en su cuaderno de texto. En la próxima clase, pues vamos a preguntar selectivamente a los estudiantes si lo encontraron y dónde lo encontraron. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay otras doctrinas. Estas las dejé de último porque son solo para conocimiento, ¿verdad? Nada más. Doctrina dice donde el Estado le impone a los ciudadanos impuestos, disposiciones, pero todo eso es en beneficio colectivo. Y lo privado es un acuerdo entre particulares y beneficios particulares. Y eso explica, pues, dentro de la doctrina de las relaciones jurídicas, que es pues pública, porque es un beneficio colectivo. Y la doctrina de la naturaleza de los sujetos, donde el Estado pues, regula la estructuración de unas teorías, ¿verdad? Extras, ¿verdad? Que mencionan en la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. Pero les digo, son parte de un conocimiento general que solo, pues que se los transmito, ¿verdad? Pero las anteriores me interesaron más, dado que dan un enfoque a un poco de discusión. En cambio, estas, una vez entendido cuál es la naturaleza del derecho de trabajo, ya es fácil comprender esta, ¿verdad? Es más sencillo, porque ahorita ya en la doctrina de las relaciones jurídicas, Estado y los particulares son totalmente distintos, ¿verdad? Y como consecuencia, el Estado es quien emite las disposiciones y las imposiciones también, ¿verdad? Y entonces el beneficio va a ser colectivo. Y eso respalda la naturaleza del derecho público. Y igual la naturaleza de los sujetos, ¿verdad? El Estado, que se encarga de reestructurar el Estado, y quien reestructuró el derecho de trabajo, el Estado, ¿verdad? Bueno, fuentes del derecho de trabajo. Fuentes tradicionales de la ley. Pues esto ya lo vieron ustedes en Introducción al Derecho. Tenemos fuentes tradicionales que se subdividen en reales, formales, escritas, no escritas, legislativas, contractuales, generales y específicas. Y están las materiales y formales. Tenemos otra clasificación, fuentes formales generales del derecho, que ya las vieron también, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Están también las fuentes específicas del derecho de trabajo, el pacto colectivo, contrato colectivo, reglamento interior de trabajo y convenio colectivo, creo que les dije, o convenio, creo que me hizo fácil. La jerarquía de la aplicación supletoria de las fuentes de trabajo. Bueno, entonces empecemos por recordar, ¿verdad? Cuando menciono las fuentes tradicionales de la ley, ya sabemos que hay fuentes reales, formales, escritas, o por lo menos son las denominaciones que han recibido. Una fuente real del derecho, si Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que pasara algo como el caso de Turquía, en donde se está discutiendo mucho ahora acerca de la posible mala construcción que tenían muchos edificios. Entonces,
esto provoca que el Estado genere normas, ¿verdad? Y esas normas, o sea, sean, si existieran, hacerlas más estrictas. Y entonces esa es una fuente real, ¿verdad? Porque de ahí van a ser una norma. Las fuentes formales del derecho son todas aquellas que sufren un proceso de creación de ley ante el Congreso de la República, por eso se le llaman formales. Escritas y no escritas. Escritas son las que sufren un proceso de creación. Las no escritas son las costumbres, los usos, ¿verdad? Que más que todo se conoce como derecho consuetudinario. También otra denominación legislativa, que también las que llevan todo un proceso de creación en el Congreso. Luego tenemos las contractuales, las generales, las específicas, denominaciones que se le pueden dar a una norma que es de aplicación general, pero hay normas específicas para casos muy concretos. Esas son las fuentes tradicionales. ¿En dónde está nuestro derecho de trabajo ahí? Está como, son normas, son fuentes escritas, también es legislativa, ¿verdad? Entonces, ahí está, tenemos, digamos, parte de eso. Las materiales y formales, una clasificación. Materiales es como decir las reales, ¿verdad? Es decir, a través de hechos materiales o de hechos reales, pues pueden hacer una norma laboral. Y las formales son las definitivas, aquellas que sufren un proceso de creación. En nuestro caso, sería el Congreso de la República. Entonces ya tenemos las fuentes tradicionales de la ley. Las fuentes formales generales del derecho, así es otra clasificación que es un poquito menos cargada que las anteriores. Ahí mencionan las fuentes formales generales del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ley, toda aquella que sufrió un proceso de creación. La costumbre son todos hechos repetitivos, ¿verdad? De usos y costumbres, ¿verdad? El derecho consuetudinario. La jurisprudencia no es más que esos fallos contestes de uniformes en un mismo sentido, que si se logran, digamos, sumar en ese mismo sentido varias, entonces se genera la jurisprudencia y es también una fuente porque se convierte en una ley. Y la doctrina, que sería todos los análisis, ¿verdad? Estudiosos que hacen respecto a un tema, a una institución del derecho de trabajo, lo analizan y pues definitivamente dan un criterio. Las fuentes específicas del derecho de trabajo, veamos en el artículo 49. A ver cuáles les tengo aquí en el artículo 49. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Y por qué será un pacto colectivo una fuente del derecho de trabajo? Leamos un poquito. Pacto colectivo es el que se celebra entre uno o varios trabajadores, uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objetivo de reglamentar, escuchen bien, reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a esto. Entonces, su intención es reglamentar, dice, las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y demás materias relativas a esto. Entonces, a través de ese pacto, al reglamentar, se convierte una ley entre las partes. Se denomina una ley profesional también, ¿verdad? Porque genera una norma. Y entonces, por esa razón, sí, el pacto colectivo se le denomina, forma parte de una fuente específica del derecho de trabajo. En el artículo 54, vamos a ver qué otra institución tenemos. Pactos colectivos de industria, de actividad económica o región determinada. Establece este artículo: para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para
todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de industria, actividad económica o región determinada es necesario. Primero, que se haga constar por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo, con la solicitud que habla la literal D. Saltemos 2 literales y vayámonos a la D. Que cualquiera de las partes dirija solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C, debe ser publicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivos en el Diario Oficial y en otro de los periódicos de mayor circulación. Bueno, ¿qué quiere decir? Hay pactos, digamos, ordinarios y hay pactos como este de industria, que pueden nacer desde un sindicato o varios sindicatos y un patrono o varios patronos. Pero al momento de formalizarse, firmarse, por supuesto que surte efectos para las partes que la suscribieron, pero da la posibilidad que cualquiera de las partes la someta a conocimiento del Ministerio de Trabajo, proponiendo que, si así lo consideran prudente, que el mismo tenga carácter general para toda digamos, la industria que se dedica, pues, a algo específico, ¿verdad? Y entonces, pues definitivamente las partes que piden que se generalice es porque les interesa que tengan igual competencia y entonces piden que a toda la industria se aplique de igual forma. Veamos el 57. Reglamento Interior de Trabajo. Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo a las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que le afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y los trabajadores con motivo de la ejecución y prestación concreta del trabajo. Es una fuente, dado que permite que el empleador lo elabore, por supuesto, respetando las normas, ¿verdad? Y con base en eso, pues, se convierte en una fuente del derecho de trabajo. Y dejé de último el 38, y ahora veamos. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo. Y ese es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patrón, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida de la misma forma. Entonces, es un contrato colectivo que no es muy usual aquí en Guatemala, pero que la ley lo prevé como un mecanismo que, si en determinado momento es posible usar, va a servir para, digamos, establecer la manera en que se va a ejecutar. La ventaja es que va a ser firmado por un sindicato y por lógica se entiende que va a buscar mejores beneficios. Lo explico para que digamos, ustedes vean el alcance que tiene en estas instituciones y que son fuentes específicas del derecho de trabajo. Bueno, entonces ya vimos cómo está estructurado. Ahora veamos la jerarquía de la aplicación supletoria de esas fuentes del derecho de trabajo. Bueno, las fuentes supletorias, primero debemos de entender que los principios específicos del derecho de trabajo, que esos ya los vimos, y ese es nuestra bandera, ¿verdad?
para poder determinar que esos son los principales. En segundo, la equidad, la costumbre, los usos locales en armonía, siempre con los principios del derecho del trabajo. En tercero plano tenemos los principios y leyes del derecho común, es decir, la jerarquía de la aplicación significa que qué es lo que vamos a aplicar primero. Ya sabemos cuáles son las fuentes, cuáles son cómo, entonces ahora cómo se va a aplicar. Primero las fuentes, los principios específicos del derecho de trabajo, luego la equidad y luego, como tercer punto, los principios y leyes del derecho común cuando no nos alcancen los dos anteriores para resolver un conflicto. Y esos principios del derecho común son como los siguientes. La mala aplicación de la ley no crea precedentes, es decir, alguien que lo aplique incorrectamente no va a generar ya una norma. Las disposiciones especiales prevalecen sobre las generales y eso suele utilizarse. El interés social prevalece sobre el particular. La deficiencia de las leyes comunes se suplirá con lo preceptuado en la ley del organismo judicial y luego las leyes que tengan aplicabilidad. Esa es la jerarquía en la que deben de aplicarse la jerarquía de aplicación de esas fuentes del derecho de trabajo. Interpretación del derecho de trabajo. En la interpretación del derecho de trabajo, busca descubrir el espíritu de la ley, partiendo del sentido que el legislador quiso imponer. Es decir, ¿qué quiere decir? A veces las normas tienen cierta ambigüedad, ¿verdad? Por así mencionarlo, y entonces no sabemos cómo descubrir el espíritu de esas normas. Y entonces buscamos la interpretación de la ley. Y en esa interpretación del derecho de trabajo también se aplican la gramatical, la interpretación de orden lógico, histórico y sistemático. Y esos son interpretaciones que pueden utilizarse. Hay otras interpretaciones como la interpretación literal, analógica y auténtica. O interpretación también partiendo de la naturaleza del intérprete, que es la interpretación jurisdiccional, doctrinal y la usual. Entonces, en la gramatical, la primera, ya sabemos que nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y verificamos cuando se trata de un término que no entendemos. De forma lógica, pues es porque le damos un sentido adecuado y pertinente a un caso y no estamos retorciendo la norma, sino que la misma lógica en su contexto nos va a permitir analizar la norma y hacer una interpretación lógica del mismo. En la histórica, pues nos vamos a la fuente, ¿verdad? Para descubrir qué pretendió el legislador decir con una norma. Nos vamos a la historia y ver la iniciativa de ley, verificar los antecedentes y nació por X motivo. La sistemática, que es en relación al caso, es decir, podemos tener distintas interpretaciones, pero la sistemática permite orientar que todo se debe analizar de conformidad a un caso concreto. Cada caso es distinto y entonces esa es una interpretación de carácter sistemático. Las otras, la interpretación literal, que es como la gramatical. La analógica se aplica cuando la norma no regule un supuesto. Entonces, por analogía, aplicamos un caso similar a otro, ¿verdad? Entonces, y tenemos la auténtica, que es la del legislador, que el legislador quiso dar. Y luego la interpretación partiendo de la naturaleza del intérprete. La interpretación jurisdiccional es una situación en la que solo los jueces la pueden dar a través de las distintas sentencias que ellos emiten, porque ahí está contemplado el criterio judicial. Doctrinal, podríamos decir, sentó doctrina por el hecho de haber
existido ya una jurisprudencia, ¿verdad? Y entonces hay sobre 5 casos contestes y en el mismo sentido. Y la usual es de cualquier particular, incluso los abogados. Es decir, lo que nosotros hacemos. Tuve un caso no hace mucho, ¿verdad? Que me preguntaron sobre un tema puntual donde yo trabajo. Y pues yo externé mi opinión. Lo que no sabía muy bien es que tenía a 2 diputados enfrente, que tal vez por no ver muchas noticias no los pude identificar, ¿verdad? Y no estaban vestidos, digamos, de tal manera que yo interpretara que eran 2 congresistas, ¿verdad? Y entonces el chiste con ellos es que ellos siempre van tratando de buscar su beneficio o el beneficio de quienes representan, ¿verdad? En determinado momento. Siempre son intereses. Entonces yo planteé, yo trabajo actual por el momento, ¿verdad? Uno nunca sabe, en educación. Y entonces me plantearon una posición respecto a qué se debe entender sobre el promedio, porque la educación beneficia a buenos estudiantes e incluso hay una norma que les otorga a los estudiantes un puesto. Y entonces la ley dice quien haya tenido un promedio de calificación durante los 3 años de 90, digamos. Y entonces la interpretación es, la duda es, ¿se refiere al promedio sumando, digamos, los 3 años de diversificado? Es una interpretación, ¿verdad? ¿O es un promedio de 90 por cada año? Y entonces cuando me consultan, yo inmediatamente dije que la interpretación que le damos nosotros es en el sentido de que los promedios no pueden ser por 3 años, sino que deben ser anuales, dado que el sistema del Ministerio de Educación es anual y las promediaciones son únicamente anuales. Entonces, quien quiso emitió esa norma, pretendió indicar que las promediaciones son por cada año, no la sumatoria, ¿verdad? Entonces, por cada año. Y entonces el pleito, que no es así, hay una laguna mental y que ustedes están mal, ¿verdad? Pero vean lo curioso, porque en este caso no fue una ley, sino que fue un acuerdo interno. ¿Y quién emitió la ley? Ahora que trabajo ahí, digo nosotros, ¿verdad? ¿Quién sabe explicar eso? Nosotros, ¿verdad? Sin embargo, decía el diputado que hay una laguna y debemos de buscar otra interpretación. ¿De dónde va? Si nosotros somos la fuente de esa norma, ¿verdad? Se los comento, ¿verdad? Porque son interpretaciones. Yo utilicé una usual por ser abogado, pero también utilicé una interpretación lógica, ¿verdad? Para poder explicar, pero sobre todo, esa fuente del derecho de trabajo fuimos nosotros. Y entonces podría aplicarse también una interpretación histórica porque nosotros somos los que estamos utilizando, o bien la auténtica porque somos los autores de esa ley, ¿verdad? Ejemplo que les pongo para que ustedes comprendan cómo se utiliza una interpretación y que para el derecho de trabajo es idéntico. Reglas de interpretación del principio indubio pro operario. De una vez lo voy a decir, por eso quería llegar a este punto, porque de una vez llevamos la secuencia de las fuentes, la interpretación y esta propia del derecho de trabajo, que es el indubio pro operario. Se explica como un criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para que sea más favorable al trabajador. Condiciones: que exista una duda sobre el alcance de la norma, que no esté en pugna con la voluntad del legislador, es decir, que no estemos tratando de decir, no, hombre, el legislador se equivocó, lo que debe ser es, no, eso nosotros no vamos a corregir al legislador, solo es que exista duda sobre el alcance de una norma, es decir, que existe
o una interpretación o de varios sentidos que se le puede dar a una misma norma. Y entonces, ¿cuál es la que se va a dar? La más favorable. Ese es el indubio pro operario. Solo cabe cuando realmente la norma puede ser interpretada de diversas maneras y cuando exista duda. No es para corregir la norma, no es para integrarla o bien cuando se pretende encontrar el verdadero sentido dentro de otros. Entonces, en el artículo 106 de la Constitución existen criterios que incluso tal norma puede evidenciar la derogación tácita de una norma, aún de inferior jerarquía, siempre que traiga consigo mejores beneficios del trabajador. Entonces, en el 106 tiene ese respaldo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aunque ni una norma ordinaria indique, digamos, hablemos de un beneficio, pero en una norma inferior tiene mayor beneficio, ¿cuál se va a aplicar? La que tiene mayor beneficio, no importa que sea de inferior jerarquía. Eso es lo que estoy mencionando en este párrafo. La integración del sistema de interpretación del derecho de trabajo, que es de acuerdo a la regla anterior, la integración es, y lo regulado en el artículo 17, lo que significa que siempre se va a tratar de privilegiar sin contravenir el orden público. Es decir, vamos a estar siempre beneficiando al trabajador, pero obviamente sin generar un desorden, ¿verdad? Sin contravenir el orden público. Y eso es el indubio pro operario. Bien, ahora abro a las preguntas que tengan y dudas que tengan sobre estos temas. Ya terminó de hablar Lucía. Otra vez la cachamos, por Dios santo. Ay, no estaba hablando, Erika. A ver, ¿qué dudas tienen, chicos, chicas? Licenciado, este sería como el indubio, ¿cómo es? Pro reo. Es parecido. Sí, claro, claro. Es Así parecido, es. bueno, eso estaba bien. Sí, por eso, cada vez que hablo la charla con los alumnos, casi siempre me menciono el indubio pro reo, ¿verdad? Pero hoy no lo hice, ¿verdad? Pero sí vale la pena mencionarlo ya que usted lo indica. Si para el derecho penal existe el indubio pro reo, para el derecho de trabajo existe el indubio pro operario. Por supuesto con las reglas que acabo de mencionar. A ver, Luis. Licenciado, solo quisiera que usted me pudiera dar una explicación con respecto a cuál es la diferencia entre los pactos colectivos y los contratos colectivos. Ya la dije, la he dicho dos veces. El pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sí, en realidad es que como no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre uno del otro. Condiciones de trabajo. La diferencia entre individual, que Perdón, Elic, no se pareciera lo ser lo escucho. mismo, es que en el individual firma solo el trabajador, en el colectivo va a firmar en su representación el sindicato para todos los trabajadores. El chiste es que busquen mejores beneficios. Esa es la diferencia. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Vamos a ver. No hay dudas. Todo claro. Bueno, si quedó claro que voy. Principios de analogía si se aplican entonces en este caso en el laboral. En lo laboral, en determinado momento podrían aplicarse, ya que no está prohibido, solo en el derecho penal es que está prohibido. Ah, ok, muy bien, gracias. María Mercedes.
Buenas noches, licenciado. Solo quería ver si si entendí bien. Dice de que el pacto colectivo implica únicamente a las partes que firman el pacto colectivo. Ahora bien, el pacto colectivo puede solicitar que sea general directamente en alguna industria determinada, o sea, depende del sindicato. Así es. Me revolvió las dos usted. Vean, lo Es que yo también me expliqué. revolví. Mire, lo expliqué con el objetivo de que entendamos que también esos instrumentos crean ley, ¿verdad? Pero en sí no estoy explicando todavía los efectos, cómo funciona, cómo se celebra, no lo estoy explicando porque eso es parte del derecho colectivo. Solo utilizo esas instituciones para que ustedes vean que una vez que se firma ese instrumento, se debe respetar. Pero para aclarar su duda, pacto colectivo de condiciones de trabajo, el primero se conoce como el pacto ordinario, es decir, empleadores y sindicatos lo firman y es ley entre esas dos partes. El pacto de industria, actividad determinada, lo firma un sindicato y un patrono o varios sindicatos y un patrono, como quieran. Lo firman, pero como es de industria, es de una industria, y en la industria no solo hay una, hay varias, ¿verdad? Entonces, muchas veces los sindicatos o los mismos empleadores, al momento de, imagínense, poner más beneficios, más prestaciones a los trabajadores, van a quedar en clara desventaja con otra industria que no ha firmado pacto. Entonces, por esa razón, ese pacto sirve para que se someta al Ministerio de Trabajo y si así lo considera prudente, se aplique a toda la industria en general para que todos compitan igual. ¿Me ha entendido ahora? Creo que sí. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Sacarlo de cachita. Va, grabar. Pero yo tenemos El niño quería preguntar, no lo dejaron. Bueno, entonces prepárense para su próximo salón y nos vemos el día lunes si el Señor así nos lo permite. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches. Gracias, Luis. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.